Eran apenas las 5 de la mañana, pero Hiruzen Sarutobi ya estaba sentado en su confiable sillón. Había pasado una semana desde el incidente, una semana desde que su nieto sustituto se había unido a Rambu, y una semana desde que las noches de Sandaime habían sido más de 5 horas miserables detrás del venerable escritorio de caoba creado con el Mokuton de Shodaime. El Hokage estaba preparando distraídamente su pipa, con los ojos perdidos en la superficie del escritorio. La placa de madera tenía todas las señales de uso constante, cada desgaste y cada marca tenían su historia. Había un gran corte, por ejemplo, que Hiruzen recordó que había sido tallado por su sensei y el Nidaime, en el único caso en el que había visto al Senju calmo de otro mundo enojado. Había sido aterrador y Kumo se había arrepentido de haber comenzado la segunda guerra shinobi, incluso si Tobirama Senju no había salido vivo de ella. En este momento, el escritorio estaba cubierto de varios papeles. No era la cantidad abrumadora de la que a Sarutobi le gustaba quejarse, después de todo tenía secretarías y la administración cumplía su propósito, pero una buena cantidad de informes seguían ocupando demasiado espacio para que el anciano Hokage estuviera satisfecho. El papeleo no era lo que realmente inquietaba al veterano shinobi, si bien fue una molestia revisar el trabajo, en su mayoría excelente, de personas competentes en las que confiaba porque era una honesta pérdida de tiempo. El Hokage no se molestó por eso. Hiruzen sabía que Naruto había visitado el complejo de Sarutobi ayer y el rubio había insistido en no verlo. El clon de la sombra de Naruto había sido educado. El Hokage suspiró y permitió que los arrepentimientos asaltaran su corazón por un segundo antes de poner un freno a sus emociones. El anciano había escuchado la demanda del rubio de ramen y jutsu alto y claro, pero también sabía que Naruto probablemente necesitaba tiempo para trabajar con sus sentimientos. No le sentó bien a Hiruzen dejar que sucediera. Había desviado su mirada con sus 3 estudiantes en el pasado, permitiendo que uno se convirtiera en un viejo adolescente con problemas de confianza, otro en un jugador de apuestas, un borracho amargado, mientras que el último había traicionado al pueblo y se había convertido en un ninja. Todavía se negó a mirar, sin encontrar en sí mismo el valor para enfrentarlos. Fue todo lo que significó. Valor para reconocer actos que apuntan a una verdad que ningún hombre estaría dispuesto a admitir a pesar de toda su fuerza y cualidades, a pesar de todo su éxito. Hiruzen Sarutobi había fallado, posiblemente donde había sido más importante. El anciano se sintió como un títere colgado de demasiados hilos, enredado dentro de ellos. Nunca había tenido el coraje de enfrentarse a Jiraiya y admitir que sí, Orochimaru había sido su favorito. Nunca había sido capaz de enfrentarse a Tsunade y admitir que sí, su programa médico habría sido posible, pero realmente no creía en él, confiaba demasiado en la superioridad tradicional de Konoha como para considerar los cambios en la guerra. Nunca había podido enfrentarse a Orochimaru para decirle que no era su culpa que Nawaki hubiera muerto y Tsunade estaba devastada. ¿Sería una repetición de eso con Naruto? ¿No estaba sucediendo ya? Había tejido mentiras tras mentiras, negándose a revelar la verdad, al principio para proteger al chico, luego por miedo a ser odiado. No había tenido el valor de enfrentarse a un niño de 12 años que tenía todas las razones del mundo para estar enojado mientras le pedía al mismo niño que encontrara en sí mismo la fuerza para soportar el desprecio de su pueblo natal. Hiruzen se frotó los ojos cansados. Que había visto el Nidaime en él esta fatídica noche? ¿La propia jactancia de Hiruzen de poder protegerse de los shinobi de Kumo había sido solo eso? ¿Dónde estaba la valentía que había sentido corriendo por sus venas entonces, listo para enfrentar una muerte segura para que sus preciosos compañeros de equipo pudieran escapar con vida? Su sensei lo había llamado la voluntad del fuego, pero ¿realmente había sido así? Fue la filosofía que había guiado a Ashirama Senju y Madara Uchiha, una reformulación glorificada de las necesidades de unos pocos frente a las necesidades de muchos. ¿Por qué el kanji de Will sería tan similar al kanji de Shinobi si eso fuera tan simple? El profesor sabía muy bien que no era así. ¿Por qué Hiruzen estaba teniendo una crisis existencial tan tarde en su vida? Era un punto discutible ahora. Había estado comprometido con sus varios errores y no podía resolver el lío que había creado. Naruto-kun proporcionó una parte útil de su mente. Se esperaba el sacrificio de cada persona individual, pero la aldea era un todo y devolvía lo que se había perdido o al menos soportado contigo. ¿Por qué había permitido que fuera diferente para Naruto? ¿Se había extinguido realmente su voluntad de fuego? Eso sería justo. Soy viejo. Soy ceniza. Debería ser el suelo de donde el árbol joven saca su fuerza, pensó el Sandaime antes de hacer una mueca. Si las cosas eran así, ¿por qué había permitido que Naruto viviera esta vida? ¿Cuándo se había vuelto complaciente para permitir que el odio se pudriera y creciera? Naruto siempre había sido bienvenido por el clan Sarutobi, Hiruzen se había asegurado de eso, pero no podía haber hecho más.
Había facilitado el bien de muchos, había reducido la voluntad de fuego a una parodia de lo que realmente era. El otro día había acusado a los aldeanos de perder su propio fuego, pero no había hecho nada para reavivar las llamas. Había aceptado que la desconfianza, el miedo, la ira crecieran. La simple idea de que tal tratamiento le sucediera a cualquiera de sus hijos, hijas o nietos era escalofriante y, sin embargo, al quedarse quieto, había permitido que le sucediera a Naruto. ¿Por qué? ¿Cómo? Un recuerdo que había creído enterrado saltó al frente de su mente: los ojos rojos vidriosos, locos y ardientes, la sed de sangre que lo tenía a él, el profesor, enraizado en su lugar, el poderoso movimiento de una cola, borrando todo lo que estaba debajo de ella, la lluvia de chakra corrosivo, parecido a licor, el temblor del tierra, azufre y ceniza, la imponente forma del Kyuubi, devastadora, todopoderosa, imparable, se cierne sobre Konoha como lo haría un hombre sobre un insignificante hormiguero. Hiruzen sintió vergüenza y horror en su interior y dejó que la pipa sin encender cayera al suelo mientras tomaba su rostro entre sus manos. A pesar de todos sus discursos, ¿había tenido tanto miedo como sus ciudadanos? ¿Por qué había permitido que sucediera la vida de Naruto? ¿Por alguna pequeña y equivocada necesidad de venganza? Hiruzen se negó a mirar más profundo, no se atrevió a mirar dentro de la mugre sombría que cubría el fondo de su alma. Temía descubrir qué razones lo habían empujado. Esperaba que fuera un resentimiento alimentado por el dolor y no algo aún más cruel. Hiruzen se apartó de sus propios pensamientos, negándose a confrontarlos. La bilis le subió por la garganta una vez más, le faltó valor para enfrentarse a alguien, solo que esta vez, era él mismo demacrado. La mirada del Hokage se posó en uno de los 4 retratos que se alineaban en la pared derecha de la oficina. Era una foto en color de un joven con cabello rubio y puntiagudo, 2 ojos azul celeste y una ligera sonrisa en su rostro afilado. El sombrero Hokage descansaba sobre su cabeza. Por debajo del coraje, no hay nada, Minato. El Sandaime susurró para sí mismo, su rostro contorsionado en una mueca de angustia. El anciano dejó escapar un suspiro. Bueno, parece que te equivocaste por una vez. Hay arrepentimientos justo debajo. Hiruzen dejó que sus ojos se posaran débilmente en el escritorio. El molino de viento comenzaba a moverse de nuevo, su hora estaba cerca. ¿Se iría a las tierras puras sin arreglar nada? ¿Se convertiría en un fantasma encadenado a esta tierra por sus remordimientos? ¿Sería el primero de su línea al que se le negaran los honores de unirse al séquito de Son Goku? Las palabras de Dragón resonaron en su cabeza: eres un cobarde. Hiruzen sintió que la ira reemplazaba a la vergüenza ante el pensamiento. Él era en los libros, sería recordado como el profesor, pero para aquellos que lo conocían, sería solo eso: el cobarde, el hombre que no soportaba el fracaso porque estaba tan acostumbrado al éxito. El hombre que había manipulado a un niño al que pretendía ver como un nieto para garantizar la lealtad y la obediencia en lugar de ordenar la aldea sobre la que tenía autoridad absoluta, todo porque había sido más fácil. El puño del anciano se estrelló contra el escritorio y gruñó detrás de los dientes apretados, sus ojos cerrados lloraron amargas y ardientes lágrimas. Era hora de hacer las cosas bien, era hora de que el cobarde desapareciera para que solo el profesor se quedara. Un golpe en su puerta informó al Sandaime que su primera tarea del día comenzaría en breve. Con un extraño fuego en los ojos, el profesor se refrescó y pidió a su visitante que entrara. Naruto se levantó antes de su alarma. El rubio saltó de su cama y no perdió tiempo en su rutina matutina. Unos minutos más tarde y el rubio, con la máscara puesta, estaba en la cafetería comiendo su avena, una pila de etiquetas frente a él. Uno de sus clones había hecho un buen trabajo el día anterior y había creado algunos sellos para que los senpais enmascarados de Naruto los probaran. El intercambio fue rápido. Los 2 reclutas mayores quedaron adecuadamente impresionados por las etiquetas y después de una rápida discusión, se acordó que Naruto proporcionaría un lote de 20 etiquetas a ambos, todas de rendimiento medio. Naruto se preguntó por un segundo si no podría dibujar un sello explosivo universal con una opción para seleccionar el poder deseado. El rubio tomó nota mental de explorar la posibilidad y devoró su desayuno antes de unirse al comienzo del calentador. Como era de esperar, Kat, Dog y Tiger lo estaban esperando. El hecho de que Dragón estuviera aquí con un operador con máscara de búho era inusual. Todo lo que Naruto podía decir sobre el búho era que era una mujer y que tenía un peculiar cabello azul oscuro. Tiger habló primero en su imperturbable tono monótono. Hoy, Dragón-sama te acompañará con búho aquí a tu sesión de control de chakra. Nada de qué preocuparte, comenzó el Anbu con máscara de tigre. Como es tu segunda semana y porque eres tú, hemos decidido acelerar tu ritmo de entrenamiento. Crearás 3 clones más de lo habitual para enviar 2 con Dog, 2 con Kat y 2 en la biblioteca. Tu segundo clon de la biblioteca puede estudiar lo que desee. Una vez que encuentres algo que te interese, me informarás y seguirás haciéndolo hasta que puedas demostrar algo.
¿Mejorar mis estudios de Fuinjutsu cuenta? Afirmativo. Por último, crearás un último clon que enviarás, sin la máscara, a la Torre Hokage. Es hora de que comiences tu trabajo de escritorio oficial. Naruto se detuvo ante eso, ligeramente tomado por sorpresa. Pensé que mi trabajo de escritorio era falso. Al principio sí, intervino Dragón, pero pensamos que no sería prudente separarte por completo de la población shinobi. No tendrás que lidiar con civiles, como prometiste. Cuando llegues a la torre, tu clon le dará este pergamino a los guardias, dijo el general mientras sacaba un pequeño pergamino de la nada. Naruto se encogió de hombros. No era lo ideal, pero de todos modos no iría en persona y los shinobi eran menos hostiles que los civiles, al menos en apariencia su clon de sombra podría sobrevivir a eso. Está bien, Buntaichou. ¿Algo más? No. Empecemos nuestro día. Con su grupo de clones creados y bajo cuidado, Naruto comenzó su serie de estiramientos. Estaba un poco sorprendido de ver a Tiger quedarse con él, pero cuando preguntó, todo lo que obtuvo fue un gruñido. Encogiéndose de hombros, el rubio terminó su calentamiento y comenzó a correr cuesta arriba. Dragón observó con interés cómo dos diminutos reclutas rubios intentaban juntar cuidadosamente chakra en la planta de sus pies para trepar por la suave superficie del cuenco discretamente. El general firmó una orden al operador que estaba a su lado. Hubo una oleada reveladora de chakra que anunciaba un jutsu, un suspiro susurrado y luego nada. Después de un minuto, la lechuza le devolvió el mensaje a su comandante, quien asintió. Reclutas, uno de ustedes intenta la técnica tradicional de pegar. Los dos clones se miraron durante un segundo y uno se encogió de hombros y se designó a sí mismo con el pulgar. Sabían que era mejor no interrogar al general con sus tareas asignadas. Una réplica todavía intentaba crear la manipulación de chakra que estaban buscando, mientras que la otra simplemente moldeaba su chakra en pegamento. Paul dejó escapar otro pequeño grito ahogado, lo que sorprendió a Dragón por primera vez. Luego el operativo se rió levemente, lo que casi lo derriba. La gente del clan de Owl nunca se reía, era una ley del universo. Al igual que los Nara eran perezosos o los Akimichi corpulentos. El comandante volvió a firmar, pero se le pidió que le diera un minuto más al Ambu. Dragón asintió una vez más y esperó. De repente, el operador con máscara de Budo comenzó a caminar lentamente por las paredes del cuenco, mientras observaba atentamente sus pies. Después de unos segundos y una última mirada a Naruto, ella asintió, aparentemente satisfecha, y firmó un mensaje para su oficial. Los dos salieron de la habitación bajo las miradas curiosas de las dos réplicas hasta que Dog les recordó que se pusieran a trabajar. Entonces, Buo, ¿qué viste? Preguntó Dragón con su voz distorsionada. Es solo una teoría, en general, pero creo que identifiqué varios elementos. Adelante. Ay. Primero, este recluta posee una increíble cantidad de chakra, pero su tenketsu está cerrado. ¿Cerrada? Ay, general. Como usted sabe, los tenketsu son los conductos de ventilación reguladores del sistema de chakras. El Byakugan ve el chakra que naturalmente se les escapa. Los tenketsu de este recluta son anormalmente ajustados, por así decirlo. Así que no está completamente sellado. Ay, pero, constreñido. No tengo una palabra mejor. Apenas puedo ver ningún chakra salir de ellos. ¿Y afecta su capacidad para expulsar chakra de su cuerpo? Exactamente, pero esa es solo una pieza del rompecabezas. Expliqué. Su chakra es increíblemente potente. También está muy desequilibrado hacia el yang. No hay nada inusual en eso, pero es la primera vez que lo veo de esta manera. Se supone que el chakra yang afecta la sustancia de las cosas, ¿verdad? Por lo que sabemos, sí. Cuando intentó escalar con la técnica natural, moldeó su chakra de la misma manera que yo. La diferencia es que si bien mi fuerza muscular es suficiente para liberarme, su chakra es tan potente que es como si estuviera pegado firmemente a la superficie. Los músculos de sus piernas no pueden liberarlo y necesita desactivar el flujo de chakra por completo. Lo que él ya concluyó sería muy poco práctico, de ahí la búsqueda de una alternativa. ¿Por qué no lo ha logrado todavía? Se está basando, lo sepa o no, en la técnica tradicional. Lo hacemos creando miles de hilos entre nuestros pies y la superficie a la que queremos pegarnos. Esos hilos son relativamente grandes. Va a hacer cientos de miles de hilos, pero mucho, mucho más pequeños. ¿Su pequeño tenketsu le impide lograr el control necesario? ¿O alguna idea de por qué sus tenketsus están atrofiados así? Lo siento, pero no tengo idea. He oído hablar de un defecto genético que causa que algunos tenketsus estén completamente cerrados, pero este estado de cosas entreabierto, nunca. Respondió el operador, algo disculpándose. Está bastante bien, Buo, gracias por tu servicio.
Si tienes alguna idea que se te ocurra más tarde, avísame. Estás despedido por ahora, pero probablemente volveré a utilizar tu servicio en los próximos días. Me ofrecí como voluntario, general. Ou saludó solemnemente y se fue, dejando a Dragón con sus pensamientos. Uzumaki tendrá que hacer una visita a su médico, aparentemente. El Anbu reflexionó en voz alta. La carrera hacia el calentador fue extrañamente agotadora para Naruto. Esta vez había acelerado su paso un poquito para comprobar qué tan avanzado estaba, pero al final de la pendiente, sus pulmones estaban en llamas, sus piernas le gritaban un maldito asesinato y aparentemente todo su cuerpo no estaba contento con el ejercicio. Estaba sudando, pero era solo en parte por el esfuerzo y se sentía un poco mareado, lo cual era extraño porque era la primera vez que le pasaba. Naruto Uzumaki tenía un estómago hecho de acero y cemento, numerosas tazas de fideos muertos habían sido testigos de eso. ¿Cómo te sientes, recluta? Naruto vaciló un segundo entre una mentirosa bravuconería que le haría ganar un puñetazo o algunos improperios sobre lo positivamente que se sentía de mierda, lo que le haría ganar un puñetazo. Una semana con Tiger había hecho que el rubio fuera un poco más sabio en cuanto a lo que se le permitía decir y cómo, así que Naruto se decidió por un término medio. Me siento mal, sargento. Tiger asintió, no sorprendido. Significa que HSRB realmente ha comenzado. Naruto reprimió una arcada y se tragó la bilis que sabía extrañamente a hierro y, con las rodillas temblando, preguntó a HSRB. Acumulación de resistencia a sustancias nocivas. Ha sido envenenado desde su llegada aquí, pequeñas dosis, no letales. Con su fisiología reforzada, tuvimos que triplicar la dosis para asegurarnos de que tuviera algún tipo de efecto. Joder, respondió un Naruto ahora seriamente verdoso, ya sea por el veneno o por el conocimiento de que había sido envenenado, respondió. Como era de esperar, Tiger lo engañó. Naruto Clon había buscado en la biblioteca durante 2 horas sin encontrar nada levemente interesante en Fuinjutsu. Ahora Naruto Uzumaki no era de los que presumir. De todos modos, Naruto Uzumaki no quería parecer arrogante como un teme pelinegro, pero los pocos manuales básicos presentes en la biblioteca realmente no le ayudaron. Estaba más allá de ellos. Fuinjutsu era considerado el más difícil de todos los arte ninja y si Naruto tuviera que dar una razón para eso, el rubio en realidad daría 2. Primero, el Fuinjutsu no era realmente un arte ninja porque el Fuinjutsu no se basaba en el chakra a diferencia del ninjutsu. El Fuinjutsu no requería chakra para funcionar. Podía manipular chakra, doblar chakra, usar chakra, a menudo hacía un poco de los tres, pero Fuinjutsu no estaba basado en chakra. Por extraordinario que pareciera, el Fuinjutsu no era una rama del ninjutsu. Al usar chakra, trabajó alrededor de las reglas del mundo, doblándolas a veces pero nunca yendo realmente en contra de ellas. Chakra era fundamentalmente energía y si se alimentaba con suficiente energía, el universo se contentaba con hacer todo lo posible para cumplir tus órdenes. Fuinjutsu se trataba de no tener suficientes folladas para dar y trascender lo que normalmente estaba permitido para los ninjas establecidos en su forma de ver cómo se suponía que debían funcionar las cosas. Fue un cambio en el proceso de pensamiento que no muchos estaban listos para tomar. La locura era lo suficientemente frecuente en la vida del shinobi como para no arriesgarla voluntariamente. No significaba que Fuinjutsu no tuviera reglas en sí mismo, solo que el conjunto era diferente al resto. ¿Por qué fue eso? Naruto no podía decirlo con certeza. Quizás fue la unión improbable y antinatural entre la libertad de la poesía y el rigor de la álgebra. La boda imposible rompió la realidad de alguna manera. Y esa sería la segunda razón. Fuinjutsu era tanto una ciencia, cada diente y garabatos necesitaban estar exactamente donde tenían que estar, como era un arte. Los efectos de un sello eran dictados en última instancia por los haikus contenidos dentro de su matriz. Eso extrañaría a cualquiera. La mayoría de la gente exigía ver dónde estaba la lógica, cuáles eran las reglas, cómo era la rima. A Naruto principalmente le pareció divertido escribir haikus estúpidos, encerrarlos en 3 puntas y un círculo, y ver qué pasaba. La mayoría de las veces, nada. Los rumores sobre experimentos fallidos de Fuinjutsu que terminaron en una gran explosión eran solo eso, rumores. Fuinjutsu se trataba de sellar. Después de todo, literalmente significaba que la base de todo Fuinjutsu era la idea de que algo se colocaría dentro de otra cosa. Rara vez había una razón para que algo se incendiara. La parte peligrosa del Fuinjutsu realmente vino con la idea de que si un objeto estaba dentro de un contenedor, dicho objeto podría salir violentamente. Fue entonces que el riesgo de combustión espontánea se elevó a niveles más altos.
En cualquier caso, Naruto ya sabía todo eso y estaba cada vez más decepcionado por el hecho de que no parecía haber nada de interés en Fuinjutsu en la biblioteca de Anbu. Los libros eran guías para principiantes en el mejor de los casos, principalmente sobre imitar un sello más que comprenderlos, y el niño no necesitaba eso. Los conceptos básicos del arte del sellado no eran tan complicados una vez que uno aceptaba que un cuadrado podía ser una esfera y un dodecaedro no euclidiano al mismo tiempo. Naruto no necesitaba lo básico, ya era lo suficientemente capaz de crear sus propios sellos, Tebayo. Necesitaba nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas formas y nuevas rimas. Naruto estaba desesperado cuando un viejo pergamino llamó su atención. Cubierto de polvo, enmascarado por telarañas, de alguna manera fuera del tubo de plástico que normalmente contenía pergaminos, este en particular tenía un aura de importancia a las cosas, tenían aura cuando eran importantes y se suponía que Naruto no debía tocar el pergamino prohibido. Había tenido el mismo sentimiento al respecto. Con los ojos moviéndose de izquierda a derecha, el rubio escaneó el pasillo en el que estaba. Nadie. La desgana del chico cedió en aproximadamente 3 segundos. Con cuidado, Naruto tomó el rollo de papel y lo abrió sobre la mesa inmediatamente, sus ojos brillaron. El haikus del monte Myoboku. Un encuentro de poesía Sakpo. El rubio leyó en voz alta antes de que sus ojos asimilaran los primeros poemas, escritos con una letra muy cuidada. Los orbes azules de Naruto se ensancharon y una sonrisa apareció en sus labios. Acababa de encontrar un tesoro, no había dos formas de hacerlo. La poesía de sapo alienígena significaba Fuinjutsu alienígena con efectos alienígenas. El clon de Naruto encubierto entró en el perímetro de la torre Hokage a las 4:30. Mostró el pergamino a los guardias, no obstante fue registrado. Procedimiento: había arrastrado un chunin aburrido, y se le permitió entrar, legalmente esta vez, en el santuario de Konoha, el lugar donde se tomaron todas las decisiones, donde estaba sentado el alto mando, desde donde gobernaba el Hokage. La torre era roja, casi tan grande como alta, redonda y, en general, francamente no elegante. En la ilustrada opinión de Naruto, la torre principal parecía un gran trozo de gelatina y las dos torres más pequeñas a cada lado no eran mejores. Si hubiera sido mayor, la gelatina no habría sido lo primero que le habría venido a la mente. La torre de comunicaciones inmediatamente a la izquierda al lado del complejo, una columna blanca, delgada, en espiral con un techo azul era mucho mejor. El pergamino en sus manos indicaba que Naruto clon tenía que ir al escritorio de asignación de misiones. La gran sala, donde los ninjas de Konoha irían a recibir sus misiones, estaba ubicada dentro de una de las torres secundarias. A la derecha de esta torre estaba la academia. El escritorio de asignación de misiones estaba en el edificio entre la torre principal y la escuela. Probablemente había algo simbólico en eso, pero se le escapó a Naruto por ahora. El niño siguió las señales de varios paneles, al menos el lugar estaba debidamente indicado, y entró en una gran sala rectangular con piso de madera y techo de madera. Grandes ventanas corredizas reemplazaron dos paredes consecutivas de las 4. Frente a esas ventanas había un escritorio largo en forma de L detrás del cual estaban sentados varios chunin que ya estaban haciendo lo suyo. Naruto clon tragó saliva incómodo cuando vio que el Hokage también estaba sentado detrás del escritorio. La réplica rubia gimió, tan bajo como pudo. Gimió de nuevo, esta vez en voz alta, cuando el anciano le indicó que se acercara. Arrastrando los pies, el clon se acercó al único hombre que Naruto, sea el real o una réplica, quería ver en este momento y se inclinó un poco rígidamente. ¿Me llamaste, Hokage-sama? Los chunins de la habitación cesaron momentáneamente su actividad. El rubio Uzumaki era bien conocido por irrumpir en la habitación en la que estaba el Hokage, dondequiera que estuviera dicha habitación, para gastar una de sus bromas, pedir ramen, exigir que Hiruzen lo entrenara, o las tres simultáneamente. El rubio Uzumaki también era bien conocido por llamar al Hokage Jiji, y si las reacciones a eso entre los ninjas variaban, definitivamente era extraño y un poco de presentimiento escuchar al chico llamar al viejo Sarutobi por su título correcto. Algo ha cambiado, concluyeron mentalmente todos los chunins en la habitación, que luego notaron la diadema que llevaba Naruto. Algunos se burlaron, la mayoría se encogió de hombros, algunos sonrieron un poco. Después de todo, el niño no era todo fanfarrón. Lo hice, Naruto-kun. Por favor, toma asiento a mi derecha y te explicaré por qué estás aquí. El clon asintió y se sentó en una silla bastante cómoda. Al menos no sufriría de dolor de espalda. El rubio miró al viejo Hokage. Estás aquí para ayudarme a asignar la misión, Naruto-kun. Te han enseñado en clase cómo se clasifican las misiones, ¿verdad?
Naruto clon asintió. Había una clase en la academia, afortunadamente impartida por Iruka, llamada Negocio Ninja, que cubría varios temas: rango de misión, atribución de misión, equipos y un poco de todo y nada. Realmente todos los temas que estaban relacionados con la vida ninja pero que no encajaban en otro lugar se enseñaban en la clase de negocios ninja y, como tal, podía ser la lección más aburrida o más interesante. Bueno, si bien la teoría que se enseña en la academia no es incorrecta, evaluar el riesgo real de una misión viene con la experiencia. Hay numerosos factores más allá de la tarea en sí que se tienen en cuenta cuando se asigna un rango a una misión. Es muy importante para clasificar una misión correctamente para no enviar ninjas mal preparados. ¿Me estás siguiendo hasta ahora? Naruto se contuvo de poner los ojos en blanco. 1, no era tan complicado y 2, su capacidad de atención corta nunca había sido tan corta de todos modos y solo cuando no era interesante. No es que la explicación del Hokage fuera extremadamente convincente, pero Naruto sabía que si actuaba mal, Tiger lo lastimaría. Eso fue lo suficientemente aterrador como para prestar atención. El rubio finalmente asintió y Hiruzen reanudó su explicación. Una vez que la misión esté correctamente clasificada, necesitamos encontrar el equipo adecuado para completarla. Un equipo ninja ideal puede asumir cualquier desafío, pero la realidad es que la mayoría de los equipos se especializan en un campo, a veces en dos, y si bien son capaces, algunas misiones no son para ellos. Naruto clon asintió de nuevo. Evalúe adecuadamente el nivel y envíe un equipo apartamento para el trabajo bueno. ¿Por dónde entro? Hoy, y en el futuro previsible, aprenderá a evaluar el nivel de la misión y propondrá qué equipo debe hacer qué. El rubio se encogió de hombros. Muy bien. ¿Sigo a uno de los Chunin en la habitación Hokage-sama? El viejo Kage sonrió. No, me estarás siguiendo. El chico suspiró internamente. No podía estar enojado con su Hokage, se repitió internamente. No estaba enojado con su Hokage, estaba perfectamente feliz de estar aquí. Iruka había visitado el Hokage esta mañana temprano con los resultados de su investigación inicial. Al viejo gobernante no le agradó la noticia. La idea de que al menos una clase entera había tenido sus resultados templados sin que nadie se diera cuenta era preocupante y había oscurecido la frente del Hokage. No tiene sentido. Quien quiera que fuera responsable del sabotaje había actuado de diversas formas. Algunas pruebas habían sido completamente modificadas, como las de Naruto y Hinata, para parecer peores de lo que realmente eran, pero el método dejó rastros identificables de la alteración. La única razón para que alguien hiciera la modificación de esta manera era si su tiempo era limitado. Otros simplemente no se habían corregido correctamente. Apuntó directamente al profesor responsable de calificar esas pruebas como culpable. Corrupción, chantaje, genjutsu. En el peor de los casos, había varios infiltrados que no se conocían entre sí, encargados de modificar las pruebas que la mente maestra quería modificar, todo de diferentes formas. El sentimiento de culpa que se agregó al atolladero no ayudó a Iruka a pensar con claridad. Había fallado a sus estudiantes todos ellos, pero sentía que Naruto había sido la principal víctima. Iruka no le había creído al rubio cuando le aseguró que algunos de sus resultados no tenían sentido. En lugar de tomarse 30 segundos para revisar sus pruebas, Iruka había desestimado las afirmaciones de Naruto. El Chunin había sido condescendiente. Naruto era el simpático desatino, el payaso, obviamente no era tan capaz. El Chunin de cabello castaño se frotó los ojos y suspiró. ¿Por qué se había negado a verlo? Naruto había tomado el examen Genin 3 veces. Las 3 veces, sus resultados escritos habían sido aceptables ya que Iruka fue quien corrigió las pruebas. No excelente, pero muy por encima de sus marcas habituales. ¿Por qué Iruka no se había dado cuenta? El hombre de cabello castaño gruñó entre dientes y negó con la cabeza. No estaba resolviendo esto en este momento. Konoha al menos había evitado lo peor al redefinir los nuevos equipos Genin, incluso siguiendo algunas, si no todas, sus recomendaciones. El maestro suspiró y miró a los alumnos reunidos. Exalumnos, se corrigió, a los que había enseñado durante 4 años. Los que estaban aquí tenían una nueva y brillante diadema adornando su cabeza. Iruka sintió que se le encogía el corazón al pensar que si había una persona que mereciera estar aquí, era un chico rubio de ojos azules que se había visto obligado a luchar por el Itairite que debería haber sido suyo por derecho. Un chico que ahora mismo estaba castigado, en parte porque Iruka no había hecho su trabajo correctamente. El Chunin gimió internamente. No fue justo. Se suponía que todos los profesores de la academia eran irreprochables. ¿Cómo pudo siquiera imaginarse que se estaba llevando a cabo una operación de sabotaje en el corazón de Konoha, dentro de su misma escuela militar? Era trabajo de TI desarraigar espías, no de él. Confiaba en que sus colegas harían lo correcto. ¿Cómo se comparan las palabras de un niño con las de un adulto?
Pero ni siquiera intentaste verificar las afirmaciones de Naruto. ¿Y por qué esperarías que hicieran? Iruka negó con la cabeza y se negó a seguir este hilo de pensamientos. Ahora no era el momento, tenía deberes que atender primero. El hombre de cabello castaño volvió a concentrarse en sus exalumnos. Hinata estaba acurrucada en la misma vieja bola de inseguridades. Él había abogado porque ella recibiera ayuda, pero su padre se había negado. Un Hyuga no necesitaba apoyo psicológico, Hinata como Hyuga, ergo Hinata no necesitaba un psiquiatra. Iruka había llegado a la conclusión de que Yashi era hijo de un perro. La chica tenía sus grandes ojos blancos mirando hacia abajo, probablemente mortificada de que Naruto no hubiera pasado. Shikamaru Nara estaba siendo su yo habitual, dormido y sin que Ryo se preocupara por el mundo que lo rodeaba, por no decir que el chico de la piña cortada fuera egoísta. Él tampoco se preocupaba por sí mismo. La completa falta de impulso personal fue prueba suficiente. Nara, un de la Achievers Incorporated. Shino Aburame era un miembro orgulloso de su clan. El niño, escondido detrás de un abrigo beige de cuello alto, estaba silencioso, observando y en silencio invisible. Ino Yamanaka, una chica rubia ceniza con ojos de espuma de mar, y Sakura Haruno, una pelirrosa de ojos verdes, estaban discutiendo por Sasuke mientras estaban sentadas a ambos lados de dicho chico. El Chunin estaba agradecido por el seguimiento psicológico, o no tenía ninguna duda de que el chico Uchiha de cabello negro azabache habría asesinado a los dos pavos. Ahora mismo era un desperdicio, ambas chicas tenían potencial y lo estaban desperdiciando, pero si bien la regla de la academia era imponer una cierta cantidad de disciplina, en última instancia, el papel de los padres era enderezar a sus hijos. Choji Akimichi estaba haciendo lo que mejor se le daba y era lamentable que el principal talento de un heredero del clan fuera su capacidad para comer. Kiba Inuzuka, un niño de aspecto salvaje con un pequeño perro blanco posado sobre su cabeza, se jactaba. Ami estaba siendo insoportable, y así sucesivamente. No habían cambiado. Había pasado apenas una semana, claro que no habían cambiado. A Iruka le pareció un mes, pero los jóvenes ignoraban felizmente lo que estaba pasando a su alrededor. Bueno, no más. Ahora eran ninjas y tendrían que crecer rápido si no querían estar en el extremo receptor de un incidente que acabara con su carrera. Un kunai a través del cráneo rara vez perdonaba, por extraño que parezca. Iruka tosió una vez, tosió dos veces, moldeó algo de chakra sin la necesidad de hacer un gesto con la mano, se había familiarizado lo suficiente con el jutsu para moldear su energía interior instintivamente, y rugió, su cabeza creciendo 5 veces su tamaño normal. Cállate. El pueblo Akimichi no era el único que conocía los jutsus de extensión parcial. La clase se quedó quieta y todos los genins miraron al profesor. Iruka le devolvió la mirada, maliciosamente había dado 2 o 3 discursos de despedida en los últimos años y normalmente se suponía que debían ser alentadores. A la luz de lo que había estado sucediendo detrás de escena, hoy sería más severo. Ahora eres shinobi. Iruka ladró secamente, sorprendiendo a algunos de los genins. Esta diadema que ganaste es simplemente el primer paso. Ayer, tenías un rango, una posición, una puntuación que te colocaba entre tus compañeros. Hoy, no eres más que genin. Si fuiste el primero o el último ayer no tiene nada que ver con quién lo eres hoy, ya que no eres más que genin. Ayer eras el mayor y el más fuerte de la academia, hoy eres el más joven y el más débil, no eres más que genin. Iruka echó un vistazo a sus excargados. Se sorprendieron por su tono. Iruka Umino, la amable maestra, nunca había hablado así. Puedes estar orgulloso de haber pasado la academia, pero recuerda que todavía hay mucho más por aprender. Recuerda que estás saliendo de la escuela al vasto mundo. No dudes de las habilidades que adquiriste aquí, pero no te vuelvas arrogante, por hoy, no eres más que genin. El maestro suspiró ante las miradas atónitas que estaba recibiendo a los ojos de algunos niños, no necesariamente los que Iruka quería. Brillaron algunas dudas. Fue mejor que nada. Hoy no resolvería todo. Ahora anunciaré los equipos. Hinata se sentía rara, principalmente porque no sabía qué estaba sintiendo exactamente al principio. Se había sentido abatida al ver que Naruto faltaba en la clase, prueba suficiente de que no se había graduado y de que nada había sido posible. ¿Por qué no podían ver que Naruto merecía su diadema solo por su fuerza de voluntad? Había visto al rubio entrenar y entrenar de nuevo fallando tanto, pero sin rendirse nunca, soportando las miradas acaloradas, los insultos susurrados, las burlas mezquinas. Como deseaba tener el mismo valor firme e inquebrantable. Entonces podría hacer mucho. Elévate por encima de su estado de fracaso, conviértete en una kunoichi exitosa, toma las riendas de su clan y acaba de una vez por todas con la brecha que sus ancestros habían instigado. Sí, deseaba ser tan valiente como Naruto y no podía entender cómo era posible que una persona así no obtuviera un Itaite. Luego sintió remordimientos y si ella se hubiera acercado a él, ¿habría cambiado algo?
En lugar de mirarle la espalda mientras se abría paso a través de los injustos obstáculos que el destino había decidido poner en su camino, ¿y si ella hubiera intentado pararse a su lado? ¿Se había burlado de sí misma donde habría encontrado el coraje para hacer eso en primer lugar? Entonces Iruka había gritado a la clase que se callara y los había amonestado por última vez, básicamente diciéndoles que no eran nada, significaban poco, equivalían a menos y Nata sabía que eso era cierto en lo que a ella respectaba, pero pensar que su amable maestra los había puesto a todos en la misma canasta había sido extraño. Hinata era un fracaso, lo sabía a ciencia cierta, pero ¿qué eran los demás? Iruka no había señalado a una sola persona durante su discurso, sus ojos habían dejado en claro el hecho de que sus palabras eran para todos. Había estado confundiendo esto durante un minuto hasta que apareció su nombre. Equipo 10 bajo Asuma Sarutobi. Yuga Hinata, Inuzuka Kiba, Uchiha Sasuke, dijo Iruka desapasionadamente. Hubo dos fuertes gritos de indignación de una pelirrosa y una rubia antes de que la maestra los silenciara y continuara anunciando los equipos. Así que Hinata se sintió rara porque no sabía qué pensar. Kiba era un chico ruidoso y jactancioso que, sin embargo, era amable con sus amigos. Ella esperaba poder ganarse su amistad. En cuanto a Sasuke, Frankie, Sasuke era un enigma. Era el heredero del clan Uchiha, el único miembro sobreviviente de la familia gobernante después de que algo sucediera hace muchos años. Desde que ingresaron a la academia hace 4 años, a los 8 años, Hinata siempre había visto al chico de cabello negro azabache solo y melancólico. Sobre qué exactamente, Hinata solo podía adivinar, pero probablemente se refería a la familia que el niño había perdido. No es que Sasuke estuviera solo, no era el último de su línea, pero no el último de su clan. Pero los Uchiha que quedaron en Konoha después de lo que sucedió eran primos lejanos en el mejor de los casos y, aparentemente, su línea de sangre había retrocedido hasta el punto de que no podían usarla. Sasuke fue el último portador potencial del famoso Sharingan, heredero del segundo clan más poderoso de Fire Country. Se espera que haga grandes cosas. Huérfano, presionado, juzgado. Hinata entendió por qué el chico se sentía solo. Ella sabía lo que se sentía, hasta cierto punto. Sin embargo, donde ella había cedido, él era el novato del año, sin duda el mejor ninja de su clase. Hoy, no eres más que genin. La advertencia de Iruka resonó en su cabeza. Sasuke también podría ser nada más que un genin. ¿No era mejor que todos ellos? ¿Mejor que ella? Ayer tenía un rango. Las palabras de su maestra rebotaron en su mente. Aún queda mucho por aprender. ¿Podría dejar atrás su rango? ¿Podría quitarse de encima el yugo de sus fracasos pasados? ¿Podría aprender ella también? ¿Podría ser ella nada más que un genin? ¿Encontraría el coraje para aprovechar esta oportunidad para cambiarse a sí misma? ¿Cuál es la segunda cualidad más importante de un shinobi, recluta? Naruto estaba jadeando después de haber completado decenas y cientos y miles de conteos completos. El veneno realmente le había hecho daño y estaba contento por el indulto que Tiger le había ofrecido. El rubio inspiró y expiró bastante fuerte detrás de su máscara mientras reflexionaba sobre la pregunta. Después de una semana, estaba empezando a obtener vagamente a su instructor y una pregunta obvia requería una respuesta obvia, entonces la respuesta no era correcta. Naruto estuvo tentado a responder fuerza, pero fuerza era una palabra que no significaba nada. ¿Y todo qué era la fuerza? ¿El poder físico para lograr la destreza física? ¿La capacidad de lanzar jutsus hacia la izquierda, derecha, abajo y arriba? Después de haber tenido su discusión con Ayame-chan el día anterior, Naruto no solo se había encontrado una nueva meta, se había dado cuenta de que esta fuerza que tanto deseaba era un medio para lograr un fin. Deseaba fuerza para proteger a Ayame y asegurarse de que pudiera probar su ramen divino y comerlo durante mucho tiempo después. La fuerza no es una cualidad. Combinando cualidades y explotándolas correctamente, un shinobi adquiría fuerza, una fuerte motivación. El niño le ofreció a su maestro, quien inclinó la cabeza hacia la izquierda. Pasaron unos segundos con el sonido de la lenta respiración de Naruto, lo único que se podía escuchar en el campo de entrenamiento. ¿Por qué dirías eso? Naruto se encogió de hombros. Si estoy motivado, no dejo de hacer lo que quiero hasta que lo hago. El Anbu se quedó en silencio como si considerara las palabras de Naruto y solo habló de nuevo después de un minuto completo. La respiración del rubio era constante y tranquila para entonces. Es una excelente respuesta, dijo el hombre con algo penetrante detrás de su monótono, algo que Naruto rara vez, si es que alguna vez, había escuchado dirigido a él. El hombre quedó impresionado favorablemente.
El rubio sonrió detrás de su máscara y sintió que el orgullo crecía dentro de él. Aplastó el impulso de balbucear algo que le valdría una bofetada y se frotó la nuca. No clasificaré las cualidades que debería poseer un shinobi, ya que todas son igualmente importantes, dijo Tiger arrastrando las palabras, su espalda monótona sin vida. Dame otra cualidad que creas que debe mostrar un ninja. Los ojos de Naruto se abrieron un poco y los engranajes de su cerebro comenzaron a girar a toda velocidad. Era una pregunta muy grande y complicada. ¿Cuáles eran las cualidades de un buen ninja? Si la resistencia era una, ¿eran solo rasgos físicos? ¿Podría el espectro de respuestas ser más amplio que eso? El rubio buscó ideas en su mente. Cuando le vino un recuerdo en particular, Naruto inmediatamente trató de evocar el código Shinobi en su mente. Era una lista de reglas que se suponía que un ninja debía cumplir y seguir. El código era la suma de los rasgos que un shinobi tenía que mostrar. El texto era el mandamiento del ninja, la esencia del ninja. Habría algo allí que lo ayudaría, estaba seguro. Naruto frunció el ceño al darse cuenta de que, aparte de la primera regla, ignora tus emociones, algo que nunca le había sentado bien, no podía recordar nada probablemente porque no se había molestado en aprenderlo. En ese momento, había considerado la prueba que comenzaba con ignora tus emociones como algo obviamente monótono y terrible. Tebayo. ¿Fue realmente así? El rubio se frunció el ceño mentalmente. Por supuesto, algo que te dice que ignores tu emoción fue terrible. Si ignoraba su emoción, no podría tener una motivación, ¿verdad? ¿Era correcto ignorar el resto del código y renunciar a conocimientos potencialmente útiles? El simple hecho de que se viera obligado a preguntarse eso era suficiente respuesta. El rubio hizo una mueca cuando un pensamiento desagradable lo golpeó. ¿Cuántos sermones había ignorado, juzgándolos inútiles con toda la arrogante sabiduría que le había otorgado su mera década de vida, que podrían ser útiles ahora que realmente era un ninja? El rubio gimió. Había sido tan estúpido, tan irrespetuoso. Para ser justo consigo mismo, en ese entonces no podría haber imaginado la idea de que la fuerza tenía muchos fundamentos y no se trataba solo de jutsus, lo cual estaba dando un giro completo porque tal vez aprender sobre el código le habría dado una pista sobre eso. El rubio volvió a enfocar sus pensamientos en la pregunta y volvió a gruñir. Se dio cuenta de que su respuesta podía ser precisamente lo que le estaba fallando. Conocimiento. ¿Tus argumentos? Cuanto más sepa, más rápido y más fácil podré resolver un problema, sea cual sea el problema. Se hizo el silencio por un momento entre el instructor y su alumno. Una respuesta sólida y una que estaba buscando, aunque parcialmente. Lo que necesitas entender es que hay diferentes tipos de conocimiento. ¿Puedes pensar en cuáles son? Una vez más, Naruto jugó el juego de mitad deducción y mitad de adivinanzas de su maestro. Cambió el problema de todas las formas en que pudo pensar, tratando de enmarcarlo dentro del alcance de lo que implicaba la vida de un shinobi. Naruto comenzó a inquietarse incómodo cuanto más reflexionaba sobre la pregunta. Shinobi fueron enviados a misiones. Eso era todo lo que sabía sobre el estilo de vida que había elegido. ¿Era eso todo lo que sabía sobre el camino que estaba recorriendo? Los ojos del rubio se abrieron con leve preocupación. Claro, había soñado con salvar princesas, salvar países y, en general, salvar el día. Había soñado con lanzar jutsus, golpear a los matones y convertirse en Hokage, mientras que, sin duda, algunas chicas se desmayarían por lo increíble que era, pero no era tan infantil como para no darse cuenta de que eran fantasías. Naruto creía en los sueños, no en soñar despierto, a pesar de lo que la gente pudiera pensar. Intelectualmente sabía que ser un ninja se trataba de matar, espiar y robar, pero ¿qué significaba realmente, prácticamente? Naruto resistió el impulso de darse una palmada en la frente. Nunca se había tomado el tiempo para considerar adecuadamente lo que había sido el sueño de un niño. No es que estuviera cuestionando su carrera, pero ¿cuál era su carrera para empezar? ¿Por qué no podía Tiger darle una respuesta en lugar de obligarlo a resolver las cosas por sí mismo? Siempre creaba más preguntas que Naruto no estaba listo para responder. El niño respiró hondo para centrarse recordando algunas de las primeras palabras de Tiger de hace una semana. Estaba bien no saberlo. El rubio aceptó que su respuesta solo sería parcial en el mejor de los casos, incorrecta en el peor. Desde cuando Naruto Uzumaki tenía miedo de caer, de todos modos. Shinobi fue a misiones. Relacionar el concepto amplio de conocimiento con eso fue bastante fácil. Entonces, yo diría que los ninjas deben saber lo que pueden hacer y deben saber lo que tienen que hacer. Elaborar. Bueno, si un ninja conoce bien su conjunto de habilidades y sabe todo lo que puede sobre su tarea, puede prepararse mejor para ella. Un poco como yo cuando los ojos de Naruto se abrieron detrás de su máscara y perdió el enfoque en el suelo.
Prepárate, susurró el rubio cuando la comprensión se estrelló contra él como un martillo en un yunque. ¿Mis bromas? Dijo en un murmullo interrogativo. El rubio miró hacia arriba y vio a Tiger riendo mientras se frotaba las manos como un maníaco y asentía en agradecimiento. Extrañamente, Naruto se sintió obligado a sonreír ya que la carcajada sádica no estaba dirigida a él aparentemente, las cosas mejorarían para él, pero no tenía por qué ser malo, ¿verdad? Espero que lo hayas disfrutado. Capítulo corto para mucha introspección, no demasiado, espero. Mis piezas están más o menos donde quiero que estén. Envíame algunas reseñas de mi desayuno. PD. Al diablo.